En esta ocasión vamos a platicar sobre el concepto fundamental del cálculo infinitesimal, que fue el problema que tuvieron Newton y Leibniz, empezando por distinguir entre contar y entre medir. Y también vamos a platicar sobre el verdadero significado de la ordenada, de la derivada y del verdadero significado geométrico, algebraico y físico del infinitesimal. Las 7 unidades fundamentales son distancia, que se mide en metros, tiempo, que se mide en segundos, temperatura, que se mide en Kelvin, corriente eléctrica, que se mide en amperes, intensidad lumínica, que se mide en candela, cantidad de materia, que se mide en mol, la masa, que se mide en kilogramos, la distancia es continua, porque la distancia la podemos dividir infinitas veces y no importa que tan chico sea el fragmento que tomemos de la distancia, nunca vamos a poder no dividirlo. El tiempo es continuo, porque podemos tomar, por ejemplo, un segundo, pero lo podemos dividir entre 10, o lo podemos dividir entre 10 a las 100, pero no importa cuántas veces lo dividamos, no vamos a llegar a un punto en donde ya no se pueda dividir. La temperatura es continua, porque la temperatura, aunque la medimos en grados Kelvin, podemos también medirlo en la décima parte de un grado Kelvin o la 10 millonésima parte de un grado Kelvin, y no importa que tan chico sea el fragmento que tomemos, siempre lo vamos a poder seguir dividiendo, y como es continua significa que la medimos. La corriente eléctrica es discreta, porque la corriente eléctrica se mide en amperes, pero un ampere es igual a 1 coulomb en 3 segundos, pero 1 coulomb es igual a 6 por 10 a la 18 electrones, pero los electrones los podemos contar, pero como son muchos, es mejor medirlos, pero como los podemos contar, entonces la corriente eléctrica es discreta. La intensidad lumínica depende de que si los fotones están discretos o continuos, y si están discretos, entonces la intensidad lumínica es discreta, pero si los fotones son continuos, entonces la intensidad lumínica es continua. La cantidad de materia es discreta, porque la cantidad de materia son los mols, pero lo que hacen la masa son los protones y los neutrones, pero los podríamos contar, pero como son muchos preferimos medirlos, pero como pueden ser contados, entonces es discreta. Y la masa también es discreta, porque la masa es continua hasta que llegamos a los átomos, empieza a ser discreta, pero preferimos medirla, pero la verdadera historia es que es discreta. Y lo que es continuo es lo que se mide, y lo que es discreto es lo que se cuenta. Y supongamos que tenemos la gráfica de y igual a x cuadrada,
cuál es la pendiente. Por ejemplo, el punto 2,4, pero aquí no está fácil porque esta es una curva, pero sería fácil, por ejemplo, la derivada de y igual a x cuadrada, que es 2x, porque ahí solo es la subidita entre la corridita, pero aquí como es una curva es diferente, y entonces hay que sacarle la derivada. Y la x de la derivada es la misma que la x de la función original, pero aquí la ordenada de la función es el valor que da cuando enchufamos el valor de x, y aquí el valor de la ordenada es el valor que tiene la pendiente en el punto que estamos viendo, el valor que tiene la función original, y entonces podemos concluir que la ordenada de cada punto de la derivada es igual a la pendiente de la función original que en ese punto tiene. Y supongamos que tenemos la gráfica, la ecuación y igual a x, y igual a 3x cuadrada, y y igual a x entre 2. La derivada de y igual a x en simbología de Newton es fluxión, y en simbología de Leibniz es de y en dx. La derivada de y igual a x es 1, porque aquí hay un 1, y es el 1 que tiene la x, se multiplica por el 1 y es 1, x a la 1 menos 1 que es 0, pero cualquier cosa a la 0 es 1. Y la derivada de 3x cuadrada es, en simbología de Leibniz, es de y en dx, y en simbología de Newton es fluxión. Y entonces la derivada de y igual a 3x cuadrada es este 2 por este 3, que es 6, x a la 2 menos 1, o sea, a la 1. Y la derivada de x entre 2 en simbología de Newton es fluxión, y en simbología de Leibniz es de y en dx. Y esto es lo mismo que 1/2 de x a la 1, y este 1 pasa multiplicando este 1/2, y entonces es 1/2 de x a la 0, porque es 1 menos 1, y entonces es 1/2 por 1, que es 1/2. Y aquí el delta x para las tres derivadas fue la misma, pero el de y aquí fue 1, y el de y aquí fue 6x, y aquí fue 1/2, y entonces el de x puede ser lo infinitesimal que queramos, pero de y no es lo infinitesimal, que no es igual de infinitesimal, es lo que le toca, porque aquí es 1, pero aquí fue 6x y aquí fue 1/2. Nos vemos en el siguiente.